Hola, bienvenidos nuevamente a un show más aquí en este show de Luis Sigma o de Luis Sigma Show con Juliana Sigma y con un invitado súper especial, un parcero colombiano, un parcero que muy probablemente ustedes ya conocerán, ustedes ya lo habrán visto por ahí, tiene un canal de YouTube muy importante con muchos suscriptores que yo sé que a ustedes les va a encantar porque es ese tipo de personas que te envía el mensaje de una manera clara, pausada, sin afanes, no como este loco que habla toda mecha y que a veces toca frenar. Así que tengo el honor y el placer de presentarles a ustedes a Juan Sebastián Celis, más conocido como Sebas Celis. Bienvenido, Sebas, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por tu tiempo y bienvenido aquí a Luis Sigma Show, tu canal. Hola Luis, no, muchas gracias a ti por invitarme, por esta oportunidad y pues un saludo a todas las personas que nos están viendo. Y por supuesto, la cara bonita de Luis Sigma, Juliana. La cara femenina. Hola a todos, hola Sebas, hola Luis. Qué rico estar acá juntos con estos dos grandes y expertos financieros que nos están poniendo a pensar un montón en plática. Yo soy un aprendiz, pero aquí tratamos de compartir la mayor información posible. Sebas, háblanos un poquito de cómo fue que pasaste de ser un estudiante universitario y ahora a ser todo un youtuber con más de 700,000 y contando. Sí, total. Pues la verdad es que ha sido un camino un poco interesante. Si a mí me hubieran dicho hace unos años, este va a ser tu futuro dentro de 10 años, que ya luego de terminar la universidad te dediques a esto y demás, pues yo no me lo hubiera creído. Primero que todo, yo no terminé en sí, yo no me gradué, estudié ingeniería de sistemas, completé toda mi carrera, ya estaba como emprendiendo porque en algún momento tuve una conversación con un primo que me inspiró y me motivó a crear empresa y no a buscar empleo. Así fue que logré mi meta de jamás haber tenido un empleo en toda mi vida y siempre haber sido independiente. Entonces, pero pues al inicio no fue como listo, voy a emprender y de repente ya soy millonario, todo está funcionando perfecto, estoy ganando mucho dinero. No. Al contrario, fueron muchos retos, fueron muchas dificultades. Tuve que pasar como muchos procesos de transformación personal, aprender a gestionar un poco mis hábitos, mi productividad, educarme, entender muchos conceptos, aprender sobre el tema de manejo de productos financieros. Y de hecho al inicio ni siquiera era finanzas mi enfoque, sino que yo empecé a tener tantas dificultades a nivel personal y financiero y muchas otras cosas que prácticamente yo me volqué a internet a estudiar todo lo que pudiera, a leer, a ver videos, a todo lo que encontrara y yo decía, hay información tan increíblemente buena que te puede cambiar la vida que yo empecé a tomar de esas cosas prácticas y aplicarlas, que yo dije, esto no se puede quedar aquí, tengo que empezar a compartirlo. Entonces abrí un blog y empecé a compartirlo como con mis amigos, con familiares, decir, ay, mira esto tan chévere, que son como hábitos, como tips, como cositas. Y pues de repente empecé a publicar ahí constantemente, más que nada como para mí también, para yo tener registro de, bueno, esto es lo más valioso que he aprendido ahora último, voy a escribirlo acá, lo publico y ya, si alguien lo ve, chévere, si se lo envía a alguien, chévere. Y de repente ese blog empezó a tener bastantes visitas, en como unos 3-6 meses empezó a tener unas 1000 visitas diarias, sin yo haber hecho publicidad, sin yo haber hecho nada, sin siquiera pensar en una estrategia de posicionamiento orgánico. Y bueno, la gente empezaba a pedirme temas, empezaba a comentar, empezaba la oposición, los haters, de todo. Y pues en algún momento ya me dijeron como, bueno, ¿por qué no muestras la cara? ¿Quién eres? O sea, estaba como solamente el nombre del autor de los contenidos y ya. Y pues ahí fue donde dije, bueno, quizás es momento de empezar a hacer videos porque pues eso es como lo que está funcionando ahora. Así que en 2011, hacia finales de 2011, de octubre, abrí mi canal de YouTube, publiqué mi primer video sobre desarrollo personal. Y aquí estamos, básicamente desde ese momento dije, voy a empezar a publicar contenido lo más frecuente que pueda. Empecé con un video semanal, por ahí en un año tuve que desistir de seguir publicando porque vivía en una casa en la que definitivamente no podía grabar. Ha sido una montaña rusa de emociones, pero creo que ha sido la consistencia lo que pues, definitivamente me ha permitido en algún momento decir, ahora sí puedo decir que esto me ha llevado al éxito. Es algo que me gusta, es algo que me apasiona y siempre me he dedicado mucho a enseñar lo que yo más necesito aprender. Así que, pues ahora último que estoy aprendiendo mucho el tema de las inversiones, también he empezado como a enseñar aquello que ya siento que domino y lo que me falta y lo que me piden, lo estoy, mejor dicho, tratando de aprender por todos los lados en este momento de forma muy constante. Chévere. O sea, entonces pasas, realmente llevas, a la fecha que estamos grabando hoy, llevas 11 años con un canal y es que eso es lo que muchas veces las personas ven, ¿no? La puntita del iceberg, pero no ve todo lo que hay detrás y todo el trabajo que hay detrás y es dele y publique contenido y publique contenido
y el canal no crece por algunos momentos, se estanca, y ahí es donde la gente renuncia, ¿no? ¿Qué te hizo persistir? ¿Cuándo se dio ese clic en donde de repente, cómo fue como esa progresión de pasar de un suscriptor que de pronto era tu mamá o tu abuelita o no sé, a tener hoy más de 720,000 suscriptores? Pues digamos que para mí la consistencia estaba primero en saber que así tuviera 100 suscriptores, podrían ser 100 personas que se beneficiaran del contenido. Es más, aunque yo dijera 20, 5 personas cambiaron su vida debido a lo que yo compartí, ya con eso es suficiente. A veces como que subestimamos el hecho de que 200 personas, y uno dice, es que mi video solo lo vieron 200 personas. Siéntate en un cuarto con 200 personas a hablar de un tema y verás que de repente no son poquitas personas las que te están prestando atención. Entonces como que siempre me motivó el tema de recibir comentarios tipo, oye, me sirvió tanto tu contenido que hice esto y me permitió esto. Estos son los resultados o esto fue lo que logré. Entonces yo siempre dije como, bueno, ¿cómo puedo seguir creando contenido que ayude precisamente a las personas a eso, a lograr resultados, a que sean cosas tangibles que puedan decir, gracias a que vi este video o gracias a que vi este contenido, esto fue lo que pude lograr? Y siempre me enfoqué mucho en eso, independientemente de que fueran poquitas personas. Y segundo, pues que evidentemente yo tenía mucho la inspiración de otros influencers, más que todo en el mercado en inglés, viendo que ellos estaban creciendo y quizás estaban un poco adelante de lo que ocurría aquí en Latinoamérica, cuando ya había educadores financieros, educadores en superación personal y crecimiento personal, mientras que aquí apenas el mercado estaba como muy nuevo. Entonces yo traté como de decir, bueno, voy a tratar de abrir el mercado junto con otras personas que también estaban arrancando, y quizás fue de pronto darle un poco al tiempo correcto en ese entonces, aunque ya para este momento siento que cualquiera puede empezar un canal de YouTube y volverse popular en poco tiempo, simplemente porque cada vez más, también la pandemia ha ayudado mucho, la gente está conectada, está buscando información, y a veces conectamos con influencers o educadores o personas que comparten contenido, información, tips o hasta entretenimiento, más que por el contenido en sí o por lo que nos ayudan, por la forma en que nos hace sentir justamente el consumir ese contenido, por el carisma o por la forma en que pues de alguna u otra manera logran que nosotros tomemos acción, y eso pues, es algo que definitivamente me ha impulsado a continuar. Sebas, bueno, hablando de ese carisma y de las cosas que motivan a las personas, tú empezaste hablando de desarrollo, de superación personal, y llegaste a este tema de abundancia financiera y de mindset financiero. ¿Qué es esto para ti? Bueno, pues primero que todo, dentro de la superación personal está todo. O sea, no podemos decir que yo puedo mejorarme a mí mismo, ser la mejor versión sin tener en cuenta la abundancia financiera, porque vivimos en un mundo en el que el dinero es fundamental básicamente para todo. Y la abundancia, para mí, más que decir ser rico a nivel de dólares, de pesos, de que yo tenga un montón de dinero en una cuenta, o que tenga 20 propiedades que me estén generando ingresos pasivos, o que tenga un montón de inversiones, es abundancia en todos los sentidos. En la mentalidad de saber que hay muchas oportunidades para crecer, en sí una vida en la que yo tenga abundancia y riqueza, por ejemplo, también de relaciones interpersonales, en donde yo no solamente estoy esclavizado trabajando por dinero, y pues eso me impide, por ejemplo, que yo viva una vida que yo sienta que está valiendo la pena. Y también abundancia de felicidad, de bienestar, de armonía con lo que hago, porque mucha gente tiene mucho dinero, pero está todo el tiempo ocupada, todo el tiempo estresada y todo el tiempo frustrada, y daría lo que fuera por poderse librar de esa vida, así tuviera menos dinero. Entonces, para mí la filosofía de éxito financiero no es solamente riqueza, sino un estilo de vida del cual yo me siento orgulloso, una vida que yo viva, de la cual me sienta que merezca, y que pues verdaderamente sea la que yo trabajé para poder que ello me habilite, porque siento que la abundancia financiera es aquello que te habilita lograr el verdadero objetivo. El verdadero objetivo no es el dinero, sino lo que el dinero te puede permitir lograr en la vida. Y para muchas personas eso son diferentes cosas y requiere cantidades diferentes de dinero, pero me gusta mucho pensar como que, bueno, entonces, listo, logras esa cantidad de dinero, ¿y qué? ¿Y qué vas a hacer con él? ¿A qué vas a dedicar tu día? ¿Cómo sería un día ideal en tu vida? Y cuando te pones a responderte esas preguntas, te das cuenta que quizás lograrlo no requiera tantos recursos, no sea tan complicado, y haya un plan específico que tú puedas seguir para conseguirlo
no en tanto tiempo como se pensaría. Bueno. Uno no termina de entender las cosas hasta que pasan. Me recuerdo esa famosa conferencia que se hizo muy popular de Steve Jobs a la Universidad de Stanford, que uno no entiende los puntos hacia adelante, uno tiene que mirar eso en retrospectiva para poder entenderlos. Cuando haces ese recorrido y nos cuentas esa historia tan bonita, empiezas a como hablar de esa cultura de superación personal, y después empiezas a hablar de dinero y abundancia y terminas hablando de finanzas personales y de inversión. Finalmente miras hacia atrás y es que tienes que tener unas bases sólidas en lo que eres como ser para poder expresar más adelante, cuando venga esa abundancia económica, realmente si eso es un complemento de la felicidad tuya o puede ser un complemento de la felicidad para otros. ¿En qué momento haces ese clic o sientes que haces ese clic, o por qué te pasas de esta, no digo pasarme, pero cómo empiezas a complementar eso de crecimiento personal con crecimiento financiero? Pues siento que va muy de la mano con lo que te mencionaba hace poco, de que yo siempre enseño lo que necesito aprender. Entonces, a pesar de que estaba teniendo muy buenos resultados a nivel personal, de que verdaderamente ya me había transformado en una persona totalmente diferente, bajé como 20 kilos y tuve hábitos un poco más saludables y muchas otras cosas, pues el tema financiero seguía como ahí, como estancadito, o sea, como que mi canal de YouTube crecía, mi blog crecía, mis cursos se vendían bien, pero no estaba teniendo como ese éxito que yo definitivamente quería. En principio, pues por allá en 2014 compré mi primer auto, tuve mi primera tarjeta de crédito y empecé como a aprender a dominar esas cosas. Y yo dije, esto es algo que a mí me falta profundizar y que quizás a mis seguidores también les falta profundizar, aprender y mejorar. Precisamente por yo necesitar aprender y mejorar ese aspecto, pues que de alguna u otra manera no estuvo mal los primeros años, pero sí tampoco estuvo óptimo. Pues ahí fue donde empecé a estudiar de todo, a leer, a ver videos, a hacer cantidad de cosas y a experimentar también, que es algo que me encanta. Y más o menos en 2018 empecé a publicar mis primeros videos ya de productos financieros. De hecho, me enfoqué un poco a hablar en productos colombianos y en cosas como un poco que la gente viera más prácticas, porque si bien se hablaba de tarjetas de crédito en general, nadie mencionaba cuáles eran las mejores o las peores de Colombia. O lo mismo con cuentas de ahorro, o con CDTs, o con otros tipos de inversiones, cosas que ni siquiera yo mismo tenía del todo claras. Entonces, pues para mí cada video era un reto y una cuestión de investigación, de aprender, de probar, experimentar y después compartir como mis conclusiones. Básicamente como que fuera un científico en el laboratorio haciendo los experimentos y luego diciendo, esto es lo que obtuve, así es como ustedes pueden aprovechar esta información. Y para que no cometan los errores que yo cometí, esto es lo que deben evitar, o más o menos algo por el estilo. Pues ahí fue donde el canal empezó a crecer un montón. Y pues digamos que definitivamente la cereza del pastel fue la pandemia, porque yo venía enseñando mucho el tema de, tienes que tener un ahorro para imprevistos o un fondo de emergencia. Debes tener como hábitos mensualmente de ahorrar dinero y de invertir y ir creciendo, debes diversificar tus fuentes de ingreso, debes pensar en ingresos pasivos. Y la gente como que sí, no importa. Todo está bien, no hay ningún problema. Llega la pandemia y ahí es donde la gente dice, este man tenía razón. O sea, ahora estoy endeudado, ¿cómo pago las deudas lo más rápido posible? Ya él había hecho un video. O ahora tengo estas tarjetas de crédito, ¿cómo les quito la cuota de manejo? Porque incluso ahorrarme esa cuota de manejo va a ser algo significativo para mí. Ahí hay un video al respecto. Ahora estoy sin poder ahorrar porque tengo muchos gastos y no los estoy controlando. ¿Cómo hago para presupuestarme? Ahí hay un video al respecto. Entonces, en ese momento, creo que el contenido enganchó muy bien con la gente que dijo, pues necesito definitivamente prestarle atención a mis finanzas y transformar esta situación de adversidad en oportunidad y volverla favorable para poder que, pues precisamente salgamos de esta situación. Todos esperábamos que esto de repente terminara y ya luego nos dimos cuenta que no, que esto es una nueva normalidad y precisamente en eso me he enfocado mucho, que aún con esta normalidad tan loca que estamos ahora viviendo, pues podamos realmente seguirnos dirigiendo hacia ese éxito financiero que yo siempre he considerado que es posible. Bueno, Sebas, ahora que dices que la pandemia fue como esa cereza del pastel y que desafortunadamente mucha gente cayó en una situación financiera muy complicada, ¿tú cuál crees que ha sido el peor hábito para seguir fomentando la pobreza? ¿Quién nos está haciendo esclavos del dinero? Pues principalmente pienso que es la mentalidad de que tenemos que estudiar para salir a buscar un empleo, trabajar para otra persona, y básicamente ser fiel durante 40 años a una empresa para, por último, jubilarnos o pensionarnos y listo. Y eso es como el objetivo, a los 60, 70 años poder disfrutar la plata. Porque pienso que, bueno, tanto no es sano pensar en gastarme la plata hoy porque mañana me puedo morir y nada me llevo,
como tampoco es sano pensar en que la única manera de yo disfrutar mi dinero es llegar a los 70 años. Fuera de que a veces vemos que incluso en carreras como administración de empresas, o incluso yo que vi una materia, una clase de administración de empresas en mi carrera universitaria de ingeniería de sistemas, nos enseñan es a ser empleados, en vez de administrar nuestra propia empresa. De empresas. Sí, total. Nos enseñan a ser empleados y administrar las empresas de otros, y prácticamente todo es como, bueno, ¿en qué momento yo fundo mi empresa? ¿Qué cosas puedo tener en cuenta? ¿Cuáles son como los errores que debo evitar como emprendedor? ¿Cómo puedo formar parte de ese 5% que aún tiene la empresa viva 5 años después de haberla abierto? Y muchas otras cosas. Entonces, pues, como que todo está estructurado, yo no sé si consciente o inconscientemente, para guiarte a la mentalidad de empleado, y pienso que emprender, especialmente hoy en día, es fundamental para el éxito. Así tengas un empleo, que con el tiempo libre hagas algo diferente, que encuentres maneras de generar ingresos que no dependan de tus horas trabajadas, y bueno, muchas otras cositas que de alguna u otra manera en Latinoamérica están muy integradas en nuestra forma de pensar y precisamente dictaminan esas tomas de decisiones que tenemos a diario. Así mismo como las oportunidades que vemos o las que no vemos. Eso es lo que de alguna manera a mí también me llevó a, ¿sabes? A hacerlo en el canal de YouTube, el otro, Opción Sigma, y es cómo hacerle entender a las personas que realmente hay otras oportunidades allá afuera, más del mundo cercano que conocemos, porque es que nuestro mundo cercano nos ha enseñado los DMG, las pirámides. Para quienes de pronto no están en el contexto de Colombia, DMG fue un caso crudísimo en donde las personas invirtieron un dinero, supuestamente invirtieron un dinero en un esquema piramidal, tipo una pirámide tipo Ponzi, una pirámide. La gran estafa. Sí. Y siempre queremos en esos sueños vacíos, en ese tipo de negocio que nos va a volver ricos y millonarios de la noche a la mañana, pero a veces si nos ponemos a ver y a caer en cuenta que realmente existen maneras de invertir, de progresar económicamente, sin hacerle daño a otras personas, sin creer en tonterías, porque es que a veces creemos en muchas tonterías, y lo digo con mucho respeto, y nace allí digamos que esa necesidad de querer como enseñarle a otras personas, porque tú lo dices muy bien, y es enseñándole a otros terminas aprendiendo un montón tú mismo. Sí. En nuestros países, y hablo a nivel de Hispanoamérica, en nuestros países siempre está esa mentalidad corta de que realmente no pensamos que existe algo distinto al círculo donde nos movemos. Y el mundo es tan amplio y las oportunidades son tan gigantescas que yo les digo, basta con que se den una vueltita por YouTube y ver todas las oportunidades que hay y lo que se está haciendo en todo el mundo. Las personas, no sé, digo yo, desde cocinar, de arreglar artefactos, carros, construir. Miren, las oportunidades son gigantescas. ¿Cómo convencer a nuestros hermanos latinoamericanos de que hay un mundo más allá del que vemos, y que no simplemente el mundo tiene que ser montar la competencia a la panadería que le está yendo bien, entonces porque eso le está dando plata a él, y veo a ver cómo le entramos en competencia de precios, y a ver cómo sacamos ahí un centavo, una guerra por un centavo, cuando hay un mar azul grandísimo, porque hoy en día podemos exportar conocimiento y podemos exportar contenido a través de estos medios, en donde hay cientos de millones, y por no decir quizás 1 billón de personas dispuestas a escucharte y aprender de lo que tú sabes. ¿Cómo podríamos llevar ese mensaje? Bueno, pues yo creo que lo principal es, como tú dices, dejar de pensar en competencia, porque incluso en el ámbito de YouTube, tú te das cuenta que un youtuber está surgiendo mucho en la industria en la que tú te enfocas. Por ejemplo, en mi caso, salió un nuevo youtuber financiero, está teniendo muchas visitas. ¿Qué es lo primero que me pasa a mí cuando sale un nuevo youtuber que se vuelve viral? Que yo tengo muchas visitas. ¿Por qué? Porque ese youtuber, los videos que él publica, en los recomendados aparecen mis videos. Entonces, en vez de ser competencia y yo preocuparme, me va a quitar la audiencia, lo que sea, por el contrario, me está ayudando a mí a crecer. Es que así y es al mismo tiempo, él puede que crezca cuando yo también publique videos. Entre todos nos retroalimentamos y entre todos crecemos juntos. Y más allá de crecer, más allá de que yo gane dinero y más allá de que él me represente un beneficio económico, es que entre todos aportamos valor a las personas. Pienso que más que pensar siempre en cuál es la cifra financiera que yo quiero lograr, o en que hay oportunidades para yo ganar dinero y meterlo a mi bolsillo y quedarme con él, es cómo puedo pensar en aportar valor, cambiar esa mentalidad de hacerme rico a pensar en cómo puedo ayudar a la gente, proveer soluciones, aportarle valor a quien tiene necesidades muy específicas que yo de alguna u otra manera puedo resolver con mis conocimientos o cosas que me apasionan, a veces incluso, como tú dices, con cosas que
ni siquiera siento como trabajo porque forman parte de mis gustos, de mis hobbies, de mis pasiones. Entonces es muy interesante que ya hoy en día, pues hace de pronto 10 años era difícil convencer a alguien que se volcara al mundo digital y de pronto tuviera en cuenta este tipo de alternativas. Hoy en día todos estamos conectados, de pronto la pandemia justamente nos unió mucho en ese sentido y les dio a las personas como ese empujecito al borde del abismo que tanto le tenían miedo, que al final resultó no ser tan miedoso, de conectarse, de aprender a manejar ciertas plataformas, dejar un poco ese temor, y que realmente ahí es donde está hoy en día la oportunidad. Lo que tú dices, la conexión entre diferentes países, personas que pueden cobrar por sus servicios, ya no solamente en su ciudad o en su departamento o estado o en su país, sino a nivel mundial. Incluso si dominan el idioma inglés, por ejemplo, tienen ya el acceso a un montón de países distintos, y pues es como justamente dejar de lado la mentalidad de pueblo o de ciudad y pasar a tener una mentalidad global. De acuerdo, de acuerdo. ¿Sientes que YouTube fue el gran catalizador para darle? Estaba viendo por aquí un video que tú publicaste que decía: el método que transformó mis finanzas y me permitió ahorrar mucho dinero. ¿Sientes que YouTube fue ese medio para catapultarte y como darte ese impulso? Porque ya te voy a hacer una siguiente pregunta, pero ¿crees que este fue como el punto de inflexión? Creo que sí, precisamente porque hoy en día las personas de pronto están un poco más, como que reaccionan mejor al contenido en video. Digamos que siempre para mí fue muy genial escribir, y a mí me encanta escribir, y yo lo hacía prácticamente a diario por allá en 2009, 2010, 2011. Pero siempre ha sido como una lucha que la gente lea. Entonces, ese hábito de la lectura es uno muy complicado de pronto de fomentar en las personas. Pero de pronto la gente en YouTube ve una miniatura, un diseño interesante y dicen: ay, aquí vamos a aprender esto o lo que sea. Se conectan, ven el video un rato, se entretienen, aprenden algo, y creo que eso puede hacer que incluso se eduquen más que de pronto tratando de darle palo al tema de tienes que leer, tienes que leer, tienes que leer, y la persona como que no quiere leer. Entonces siento que esas plataformas, incluso plataformas como TikTok, más allá del contenido de pronto de entretenimiento y diversiones, como por el lado educativo, también han aportado mucho a las personas que igual sienten que ese contenido visual les entra más fácil, y así es que aprenden. Y pues hoy en día se está dando como una explosión de educadores en línea en todo tipo de temáticas, en plataformas de este tipo de videos cortos, en YouTube Shorts, que prácticamente es una copia de TikTok, de Instagram Reels, que es la misma cosa. Y bueno, todos estamos como ya viviendo una era en la que el video definitivamente es el rey. Y pues en mi caso, definitivamente para mí sí fue el máximo crecimiento se dio gracias al canal de YouTube. Quisiera hacerte unas preguntas con respecto a YouTube concretamente, porque yo sé que hay muchas personas, y te decía antes de empezar esta conversación detrás de cámaras, que tú para mí fuiste una fuente de inspiración realmente del trabajo que estabas haciendo. Y fue como tú y otro par de personas. ¿Qué le podrías recomendar? Yo odio las recomendaciones, pero ¿qué le podrías decir a esas personas que hoy intentan o quieren hacer de esto una profesión, un estilo de vida, un trabajo de tiempo completo? Porque eso es un trabajo de tiempo completo. Yo antes trabajaba para un banco aquí en los Estados Unidos y trabajaba de 9 a 5 de la tarde. Y dije, me voy a retirar para ser libre. Mentira, es que ahora trabajo de domingo a domingo, de 8 de la mañana a 10 de la noche. Entonces, Sí, bueno, pero total. es pasión, es en lo que estamos haciendo. ¿Qué le podrías decir a esas personas que hoy dicen: no, es que ya YouTube está muy poblado, eso ya no hay espacio para, no sé, para nuevas ideas, y que quieren y están abalanzados, o quieren emprender en este camino? Pero es primero que todo saber que todo el tiempo hay gente nueva, en principio entrando a YouTube, incluso por primera vez. Hay cada vez más acceso a Internet para poblaciones que antes no tenían acceso a Internet, especialmente en Latinoamérica. Y hay que considerar que eso significa que cada vez va a haber más gente conectada, seguramente hasta cierto punto en donde ya se estabilice, pero ¿qué pasa? Que creemos que hoy en día ya el mercado está saturado y no estamos ni cerca de esa saturación. Es más, por allá en 2012 ya se decía que estaba saturado, y imagínate todo lo que ha crecido, lo cual pues, no tiene sentido pensarlo de esa forma, ni en ese entonces ni ahora. Por otro lado, pues bueno, puede que sí haya muchas alternativas hoy en día, y que pues si estás empezando un canal y tú dices: ay, es que yo quiero empezar una cocina, pero ya hay un montón de cocina, pues ¿cómo puedes hacer tú? La clave aquí es pensar de qué forma puedo crear videos diferentes, es decir, que nadie más esté haciendo de cocina. Sí, el mismo tema, todos están hablando de cocina, pero darle un toque creativo o darle un toque personal, tu personalidad, tu carisma o cualquier cosa que sea que nadie más tenga sino tú, es lo que puede hacer que la gente conecte contigo. Eso por un lado. Por otro lado,
tratar de no hablarle a todo el mundo. Cuando le tratas de hablar a todo el mundo, no terminas hablándole a nadie. Escoger muy bien el tipo de persona con la que quieres conectar. Y esto, más allá del tipo de persona que te puede generar ingresos o el tipo de persona que te puede traer muchas visitas a tu canal, es conectar con aquellas personas con quien tú realmente te sientes cómodo. O sea, por ejemplo, hay personas que son difíciles de convencer de que inviertan y son súper tacaños y que todo lo ahorran y lo guardan debajo del colchón. Esas personas no ven mis contenidos porque nunca les va a gustar la idea de en principio tomar decisiones un poquito arriesgadas y esas cosas. A esas personas yo no les hablo. Yo escojo a alguien que esté dispuesto a probar, a experimentar, no a perder su dinero ni a ponerlo en peligro, sino a educarse y a conocer pues las diferentes opciones y alternativas inteligentemente a tomar decisiones, pero sé muy bien a quién me estoy dirigiendo. Entonces también es definir eso. Y pues por último, también crear un plan de contenidos a largo plazo. No es pensar, voy a hacer videos un mes y si no funciona, me retiro, porque seguramente en un mes no vas a tener ningún resultado. Por lo menos intentarlo un año e intentarlo con toda la consistencia que tuvieras como si ya estuviera funcionando. Y si a nivel financiero eso implica seguir teniendo un empleo, pues precisamente hay que tenerlo, porque de alguna u otra manera se tiene que sostener el esfuerzo inicialmente para que posteriormente pues genere los ingresos o los rendimientos que tú consideras pues que son suficientes para dejar tu empleo o alguna otra cosa. En mi caso, pues yo ya tenía de pronto un negocio un poco establecido con mi blog y con la venta de mis cursos y YouTube empezó siendo como una fuente adicional. Ahora digamos que es la fuente principal de mis visitas y de todas las otras cosas que ocurren a nivel de negocio, pero eso no ocurrió de inmediato. Entonces es también dejar la mentalidad de es que tiene que funcionar ya y si no, no me sirve. Y también experimentar mucho durante unos periodos de tiempo, digamos de 2, 3 meses, con la periodicidad o la frecuencia de publicación. Porque si tú publicas un video cada mes y ves que tu canal no está creciendo, pues obviamente no va a crecer por la cantidad de contenido que publicas. Es mucho más probable si publicas 3 veces por semana o 5 veces por semana. Puede que sea un esfuerzo brutal y yo sé que lo es porque para mí es un reto total. Yo trato de publicar 3 veces semanal, pero cuando lo haces, ahí es donde verdaderamente te das cuenta si tiene potencial o no, ves la reacción, ves los comentarios y si lo haces durante 6 meses, por ejemplo, y en ese tiempo tienes un montón de contenidos, más de 100 contenidos, por lo menos tienes una muestra significativa, te vas dando cuenta de cuáles funcionan mejor. Dices, hey, este video tuvo 5 veces más visitas del promedio, tratar de analizar por qué, ver los comentarios, ver las estadísticas, ver la retención de audiencia, volverse como un nerd en este sentido de las estadísticas y decir, listo, esto es lo que funcionó, enfocémonos en esto. Es más o menos lo que yo hice cuando dije, mira, los videos de finanzas, que los pocos que había publicado antes de 2018 son los más vistos, hablemos más de finanzas, y empezó a crecer el tema. Hablé de tarjetas de crédito, esos funcionaron, empecemos a hablar más de tarjetas de crédito, y así, ir retroalimentándote a ti mismo, pero hacerlo al menos en un tiempo suficiente para darle como estadística al asunto y saber, esto sí es viable. En algún punto de pronto puede que digas, no, simplemente esto no va a funcionar y ya. Tratar de hacer algo que tenga competencia, porque es que a veces decimos, yo voy a empezar a hacer videos sobre cosas tan puntuales que no hay otros canales haciéndolas. Puede que no haya otros canales, porque puede que haya habido gente que lo haya intentado y no les haya funcionado. Entonces es mejor cuando hay competencia porque sabes que hay una demanda. Hablando de eso, esa progresión que has tenido, ¿nos puedes contar un poquitito? Porque 11 años llevas con el canal, la gente ve en este momento, 700 y tantos mil de suscriptores, pero ese proceso en donde tú de repente tuviste a punto de botar la toalla, como que no estoy creciendo y estoy desgastándome, o nunca sentiste eso, ¿nos puedes contar, no sé, durante los primeros años cuántos suscriptores tenías y para terminar, digamos, en esta cifra? Pues digamos que cuando recién abrí el canal me demoré unos poquitos meses en llegar a los 5,000 suscriptores, precisamente porque ya tenía una audiencia en mi blog. Entonces, como que yo simplemente ya lo que hacía era publicar en el blog los videos y recomendar, hey chicos, vayan y se suscriben, que allá voy a estar publicando más contenido y no sé qué. Pero a partir de ahí se puede decir que el crecimiento fue muy lineal y no exponencial, para nada. Entonces, tipo 6 años después estaba yo alcanzando apenas los 100,000 suscriptores, pero aún así cada video no tenía más de 1,000 reproducciones en la primera semana. Y yo hacía como tanto esfuerzo, tanto tiempo, tanto trabajo. Y de no ser, porque yo tenía mis propios infoproductos, cursos virtuales y demás, que eran los que me generaban, pues, digamos, mis ingresos principales, pues el canal de YouTube con solo AdSense, pues no hubiera generado suficiente como para yo vivir de eso. Esa es una mentalidad también que hay que dejar de lado. Hacer videos y ganar a punta de publicidad de YouTube no es suficiente.
en muchas ocasiones tenemos que vender algún producto o conseguir algún patrocinio, que eso fue algo que apenas empecé a aceptar a los 9 años de haber abierto mi canal de YouTube. Entonces como que ya llegó un punto por allá en 2015 en el que fue tan difícil, la motivación para grabar estaba muy complicada, el entorno en el que yo vivía, que desafortunadamente no tenía cómo modificarlo de momento, pues no me ayudaba con el ruido y demás, me faltaba conocimiento en cuanto a, por ejemplo, tener un micrófono que aislara el eco y que mejorara la calidad del sonido, otras cositas. Siento que en ese punto fue muy difícil y precisamente por eso dejé de hacer videos durante un año. Curiosamente el canal no le pasó nada y siguió creciendo, lo cual fue muy extraño y yo estuve muy contento por varios meses, hasta que empezó a caer y cuando empezó a caer se vino directo en picada hacia el suelo. Entonces en ese momento fue como que yo dije, bueno, obviamente esto no me va a sostener de por vida con lo que ya hice, tengo que hacer algo y lo que hice fue como dije, un plan de mucho tiempo. Ya en ese punto busqué una casa en la que pudiera organizar un estudio, digamos que en comparación a hoy en día, pues no, ni se compara porque pues esta es mi casa propia, ya adecué el estudio como quise y demás, pero por lo menos me permitía ser un poco más juicioso y constante con las publicaciones. Y de pronto ahí poco a poco fue como no, listo, voy a hacerle con toda la energía, voy a publicar y voy a grabar y voy a editar. No, sino como bueno, arranquemos. Listo, no me siento del todo bien, no he hecho videos en un año. Empecemos con uno mensual, empecemos luego con 2 mensuales, luego con uno semanal y a ir como acelerando, ya conociendo un poquito el tema de las técnicas de motivación y productividad. Yo sabía y conocía también mi psicología y me fui guiando hasta que llegué a un punto en el que pude acelerar y llevar todo el ritmo que lo tengo hoy. Y ya en algún momento, pues fue un ritmo tan acelerado que definitivamente no me daba el tiempo a mí solo y precisamente en ese punto tuve que crear un equipo de trabajo que en este momento ya consta de 3 personas. Entonces, pues es saber ir expandiendo y saber que tampoco uno lo puede hacer solo todo. Bueno, ya que hoy tienes un equipo de trabajo colaborándote y pues por supuesto porque el producto está funcionando súper bien y ya has capturado una gran masa de suscriptores, tú que le enseñas a la gente de finanzas, hoy, ¿cuál crees que es tu mayor sueño financiero? Mi mayor sueño financiero es que las personas que definitivamente no tienen la posibilidad de acceder a Internet, por ejemplo, por falta de recursos, la gente que vive en absoluta pobreza, pueda tener educación en todos estos temas, no solo financieros. No es como ir a enseñarle, mire, invierte en el S&P 500 de los Estados Unidos cuando no tiene un tarro de agua en su casa o en su cosa donde viva, sino educación desde pequeños, desde niños, educación financiera, educación a nivel de crecimiento personal, educación a nivel de hábitos, a nivel de mentalidad. A mí me encantaría poder, digamos que desarrollar alguna especie de proyecto en donde toda esta información y educación que le permite a la gente volverse emprendedora, saber que existen alternativas, transformar sus vidas y tener proyecciones de sé que se puede crecer y sé que se puede salir de esta dificultad y crear oportunidades en medio de la adversidad que lleguen a aquellos que desafortunadamente no tienen la posibilidad, porque hay gente que sí, teniendo todo y teniendo internet en su casa, lo único que hacen es ver videos en TikTok chistosos o bobadas y no aprenden y no se educan y ellos mismos podrían motivarse a sí mismos para lograrlo. Pero hay gente que no tienen todos esos privilegios y a ellos es a quien me gustaría ayudar a nivel financiero, a nivel de educación, a nivel de superación personal y muchas otras cosas. Sería mi sueño más grande el poder lograr que esas personas obtengan la mejor calidad de información y educación que les ayude, porque siento que más que dinero, igual se necesita dinero para ayudarlos. Es educación y transformación personal la que se requiere para verdaderamente lograr casos de éxito. Y he visto muchos casos de personas que empezando en esas situaciones, pues han llegado muy lejos solamente porque tuvieron ese componente educativo. Bueno, pero para el caso de una persona que no ha tenido un acceso a la educación formalmente y que de pronto tiene una conexión limitada, ¿qué te imaginas que podría ocurrir en el futuro? Pues de momento tengo la meta o el objetivo, el resultado claro, pero pues no tengo los medios y precisamente por eso estoy trabajando mucho como, primero que todo, en consolidar un poco lo que ha sido mi empresa hasta ahora y después ir buscando como un poco los recursos o el camino para lograrlo. Siempre he sido un convencido de que aún así uno no tenga claridad total de cómo va a lograr las cosas, siempre y cuando tenga la determinación de que las quiere lograr, las puede lograr. Ok, bueno, significa que ya has estado trabajando un montón. Ahora pasemos a un tema más financiero aún. ¿En qué estás invirtiendo? Bueno, digamos que
ahora último, por lo menos el año pasado, que una de mis metas de propósitos de año nuevo fue precisamente explorar diferentes alternativas de inversión. He hecho de todo. Primero que todo, quise antes de empezar a invertir, pagar mi casa por completo, que muchos de mis seguidores saben que la adquirí pues a finales de 2020, de hecho yo mostré como el proceso que seguí para comprarla. Y también muchos saben que tuve un crédito hipotecario. Algunos de ellos se imaginan que todavía lo tengo y la verdad es que no, porque me enfoqué monstruosamente en hacer todo lo posible por pagarlo cuanto antes y me demoré pues muy poquito tiempo. Entonces, pues digamos que menos de 2 años para ya tener mi casa completamente saldada. Se sabe que una casa propia no necesariamente es una inversión o un activo porque más fácil te quita dinero que lo que te da y si nunca la vendes, pues nunca realmente obtienes una rentabilidad. Pero tener un crédito que te come intereses mensualmente y que te gasta dinero, pues en el momento en que tú eliminas eso, podrías considerar que el gasto que te estás ahorrando prácticamente es un rendimiento positivo. Precisamente por eso me enfoqué en ese momento en todo mi dinero depositarlo allá. Después de que ya tuve como ya esa disponibilidad de efectivo, porque pues igual yo voy en un proceso que, como yo le digo a todos mis seguidores, cada quien lleva sus finanzas a su propio ritmo y a mí me preguntan, ¿tú eres multimillonario? ¿Cuántos billones tienes? No se trata de eso, pero me hubieses preguntado hace 5 años, ¿qué carro tienes? Te hubieras dicho, no tengo carro. Hoy tengo un Mercedes-Benz, así que vamos poco a poco y probablemente en unos pocos años te podré decir si soy multimillonario o lo que sea. Vamos en proceso y siempre con la meta clara. Entonces, ahí empecé a invertir mucho en fondos de inversión, que de pronto me parecieron las alternativas o las estrategias de pronto más simples para mí, que no tenía como todo el conocimiento. E ir entendiendo, bueno, este fondo invierte en bonos, en renta fija, en liquidez, o este otro invierte en acciones globales, acciones colombianas, o este invierte en no sé qué cosas, y a experimentar. Y entonces pongamos una cantidad de dinero acá, otra cantidad de dinero acá. He hecho videos en donde dije, listo, le puse 2 millones de pesos, 4 millones de pesos, o no sé, 500 mil, 2.000 dólares a este fondo. Esto fue lo que rindió, estos son los costos, estas son las comisiones, esto es lo que obtuve. Entonces, por ese lado, he estado experimentando un poco. Más a menor nivel he estado comprando lo que es acciones colombianas, acciones del mercado global, a través de la Bolsa de Valores de Colombia, por ejemplo. Y también estoy por explorar la parte de comprar acciones estadounidenses de la Bolsa de Valores de Nueva York. De hecho, pues estoy estudiando precisamente un curso en este momento y bueno, explorando mucho porque pues voy en un proceso y así mismo como estoy aprendiendo estas cosas, he venido aprendiendo muchas otras, como por ejemplo la parte de criptomonedas, en donde ya estoy desarrollando una estrategia, un portafolio de cerca de 8.000 dólares con lo que he invertido desde 2020 más o menos. Poco a poco he ido comprando pues como las top 20 criptomonedas ordenadas de mayor a menor en market cap y muchas cositas. Entonces como que he estado en una fase total de experimentación. No puedo decir que yo ya tenga mi estrategia definida para de aquí a que me muera o que tenga mi portafolio estructurado perfecto, listo y completamente pulido, porque la verdad no lo tengo. Y lo que he ido haciendo es ir metiendo dinero en muchas cositas, también identificando cuáles sencillamente son estafas que te prometen 300% de rentabilidad en pocos meses garantizado con criptomonedas o cosas así bien locas, lo cual no tiene sentido. Entonces, pues también siendo muy cuidadoso, investigando muy bien, pero pues más o menos digamos que esos son como en este momento mis inversiones. Entonces, pues de pronto no es lo que muchos quieren saber de que, sí, pues, tienes ya tu portafolio perfecto. Voy en proceso, voy en aprendizaje. Y como en el pasado me estuve enfocando mucho en otras cosas y, por ejemplo, lo primero que hice fue librarme de deudas y ya hoy en día se puede decir que mi patrimonio neto pues está mucho más elevado de lo que estaba antes, porque antes tenía pues esa parte negativa. De hecho, en algún momento mi fortuna neta fue absolutamente negativa. Entonces, pues eso es algo que en lo que he estado muy enfocado este año. Siento que es un año en el que voy a aprender un poco más de estrategias más agresivas y todo el tema de NFTs y el metaverso y las criptomonedas un poco más por el lado de esas finanzas descentralizadas. Eso es lo que realmente me interesa ahora, junto con ya consolidar como tal una inversión en mecanismos más tradicionales como son las acciones y todo lo demás. ¿Tienes algún, no sé, porque siempre vamos como con metas y de repente cifras en la cabeza? ¿Tienes ese numerito, esa cifra mágica a la cual tú quieras llegar? Porque siempre nos ponemos metas. Hubo una campaña de Hershey's hace tal vez unos 15 años que dice: la felicidad viene en trocitos. Y es que deseas ese pedacito de chocolate, pero ya cuando lo tienes ya calmas ese deseo de felicidad y quieres otro.
otra cosa, otro chocolatito. Tienes ese puntico y cada vez que has alcanzado esos hitos, esos escaloncitos, sientes que, ok, ya lo logré y ahora qué sigue, porque esto parece un tema interminable en donde de repente cuando hablamos de finanzas, ok, quiero llegar a cierta cifra. Sientes que tienes que llegar o que quieres llegar a cierta cifra y si la respuesta es positiva y cuando llegues allí, ¿qué más? La verdad, sí lo es algo interminable. De hecho, pues es como medio paradójico porque uno tiene que tener gratitud por lo que ha logrado, pero que eso no le impida, pues, progresar, que no lo lleve a una mentalidad de conformismo o mediocridad del hecho de que uno ya haya avanzado lo suficiente. Hay personas para las cuales, no sé, $5,000 mensuales de ingresos es suficiente y ya se sienten tranquilos con eso, no piensan que necesiten más y eso está súper bien. En mi caso, debido a que yo tengo completamente ligado lo que es mi nivel de ingresos con lo que yo puedo aportar a otras personas, mientras más gane yo, más personas se van a ver beneficiadas, así que yo no le pongo un techo ni un límite a lo que yo gano. Lo que yo siempre he tratado de hacer y que afortunadamente lo he logrado, me sorprende porque es un reto absolutamente difícil, es de que mi crecimiento no sea lineal, sino exponencial. Es decir, que lineal sería que yo gane el primer año 1,000, el segundo 2,000, el tercero 3,000, el cuarto 4,000, 5,000, 6,000 y así. Exponencial es que yo gane 1,000, 2,000, 4,000, 8,000, 16,000, 32,000, 64,000 o algo así. Entonces, siempre cuando empiezo un año nuevo me propongo cuadruplicar mis ingresos. Esa es como casi siempre la meta. ¿Y por qué cuadruplicar? Hay una frase que dice que si la apunta a la luna y no lo logras, terminarás en medio de las estrellas. Yo opino que es lo contrario, precisamente porque conozco la astrofísica. Si la apuntas a las estrellas que están tan lejos... Al menos terminas en la luna. Puede que quedes en la luna. Entonces, pues yo la apunto a cuadruplicar y si me va mal, pero duplico mis ingresos, pues creo que igual me va bien. Entonces, es algo que he ido logrando y duplicando. Cada año se crece exponencialmente de una manera brutal. Entonces, pues, ¿qué pasa? Que no trato de cumplir con varios parámetros para precisamente sentir que sí vale la pena hacerlo. Uno, que no se me esté también cuadruplicando el tiempo que yo tengo que invertir en mi trabajo, porque pues, si lo hago, voy a tener más estrés, me voy a envejecer más rápido, voy a sentir que no está valiendo la pena mi esfuerzo y llega un punto en el que yo digo, a mí no me importa ganar más, yo quiero estar tranquilo y ese no es un punto al que yo quiero llegar. Yo quiero siempre que mis finanzas y mi abundancia financiera esté conectada precisamente con la tranquilidad y la felicidad de saber que realmente todo está funcionando bien, bajo control y que yo no me estoy matando para lograrlo. Eso por un lado. Por otro lado, que yo no estoy pasando por encima de nadie ni que estoy ganando a costa de que otro pierda, jamás. Siempre pienso en que es posible ganar. Y por otro lado, pues en que eventualmente ya no voy a querer hacer nada de esto porque soy un ser humano común y corriente que en algún momento ya quiere dedicarse a disfrutar la vida y no quiere que sea eso a los 60 o 70 años. Por lo cual tengo un plan muy específico como ya de retiro y jubilación, pero tampoco dejando que pues de repente el proyecto simplemente se vaya a la basura y ya no existe educación financiera y ya no exista nada de esto. Por el contrario, consolidando un equipo de trabajo y logrando que esta empresa pueda incluso ser mucho más grande de lo que yo puedo soñar conmigo, sin mí. Simplemente de que incluso si yo no esté, esto pueda crecer lo más posible y ayudar a la mayor cantidad de gente posible. Bueno, y en ese balance entre vida personal, entre ingresos, bienestar financiero y por supuesto el buen desarrollo de tu empresa, ¿en qué te ha ido bien y en qué te ha ido mal? O sea, ¿con qué has ganado y con qué no te ha ido tan bien? Pues es como todo. Digamos que en criptomonedas en algún momento dije, por ejemplo, ya tuve una rentabilidad de más del 100%, retiremos las ganancias. Y eso fue cuando el Bitcoin estaba cerca de $20,000 y creció a 60,000. Entonces no fue técnicamente una pérdida porque la ganancia fue muy buena, pero todo el mundo me cayó encima y me dijo, eres un idiota, eres el más estúpido, eres el más tonto, ¿cómo se te ocurre? En fin. Y ya cuando el Bitcoin estaba en 60,000, mucha gente dijo, es momento de comprar esto, se va para 100,000 y se fue por debajo de los 40,000. Entonces, siento que en el momento de invertir en criptomonedas, cuando uno piensa en corto plazo, en realidad lo que está haciendo es apostar, más que nada. Y en ese punto dije, no, cambio mi estrategia y voy a empezar a invertir a largo plazo. Y eso fue un error que yo admití común y corriente en redes sociales, porque es que yo no trato de mostrar en redes sociales que yo soy una persona perfecta, que lo sabe todo y que toma siempre las mejores decisiones. Soy un ser humano común y corriente, entonces pues por ese lado, por ejemplo, definitivamente pues ahí hubo una pérdida, técnicamente no lo fue, pero podríamos considerar que sí. En cuanto a
Otro tipo de inversiones, siento que pasé mucho tiempo sin invertir. Es más como el tiempo que pasas sin aprovechar una oportunidad lo que te genera una pérdida, que a veces arriesgarse a experimentar y a probar ciertas cosas. Entonces, el tan solo haber empezado hace poquitos años con ciertas inversiones hace que yo me replantee y diga, si yo hubiera empezado antes, seguramente en este momento mi capital o mi portafolio estaría mucho, mucho más grandes. Entonces, esos errores o esos riesgos a veces son los de no intentar que los que he intentado. Podemos decir que pérdidas en sí, se puede decir que no he tenido muchas. He trabajado muy duro, a veces he hecho videos que me toman 2, 3 meses de trabajo fuerte y pues prácticamente nadie los ve o en proporción no tienen un buen rendimiento. A veces hago un video en 10 minutos con cualquier cosa que se me ocurra decir y se vuelve viral. Entonces, pues también podríamos decir que por ese lado no siempre se correlaciona el esfuerzo y el tiempo con la recompensa. Entonces, pues depende mucho. Es un mundo en el que uno se acostumbra a que, bueno, más bien todo el esfuerzo se promedia con todos los resultados que uno logra. Ese es un buen método para invertir, de hecho. Promediar, hacer el dollar cost average, que es promediar los precios altos con los precios bajos, finalmente te sale ahí algo. Pero, oye, pero sí, tienes razón, de verdad, una filosofía bien interesante. Siempre hablamos y vemos ese tipo de videos de la mentalidad del millonario y la mentalidad del rico y bueno, eso está plagado en internet. Pero digamos que ahora que has adquirido realmente, hablemos de hábitos financieros, hábitos de ahorro, hábitos de inversión y donde ves prosperidad económica. No hablemos de los millonarios, hablemos de tu caso en especial. ¿Qué fueron esos hábitos que te permitieron realmente tener tranquilidad económica? Pues bueno, el primero y creo que el más importante de todos es el de establecer metas. ¿Por qué metas? Porque hay gente que me dice, bueno, pero es que sí, listo, yo quiero ganar X cantidad de dinero, pero ¿qué diablos hago? O sea, no tengo ni idea. Y la verdad es que no importa, porque muchas personas, y esto se ha demostrado en estudios, que realmente logran resultados que la gente promedio quiere, pero no logra. Tienen metas claras que saben que le pueden apuntar a lograr. Y cuando uno empieza, uno dice, quiero lograr esta meta. Y yo, por ejemplo, pasé con la meta de ganar $500 semanales como 3 años y no la lograba y no la lograba y no la lograba. Pero por lo menos tenía ese enfoque y decía, voy a hacer este proyecto para poder lograr y pensar en que listo, este es el propósito del año o la meta del año, esto es lo que tengo que lograr como resultados en el trimestre, en esto me debería enfocar este mes, por lo tanto, esta semana ya tengo que haber hecho estas actividades y por lo tanto mañana en la mañana a las 8 de la mañana me levanto a hacer esto. Entonces es como coger un sueño o una ilusión de, ay, qué rico sería poder estar logrando tal, y decir, bueno, hoy a las 3 p.m. me siento a hacer tal cosa, o llamo a esta persona, o hago esta otra acción. Y así, todos los días, si yo sigo este proceso de metas en cascada, como se les llama en productividad, pues así es como yo transformo la acción diaria en resultados en el largo plazo. Saber también que si yo tengo un objetivo en el trimestre, tengo, pues por lo tanto, un objetivo mensual y un objetivo semanal. Entonces, si ya llevo un mes y me faltan 2, debería tener al menos un 33% de resultados logrados, o al menos algo por el estilo. Si yo mensualmente analizo cómo voy y me doy cuenta que no voy muy bien, empiezo a tomar medidas para corregir ese curso de acción y decir, lo estoy logrando. Creo que eso para mí es lo más efectivo de absolutamente todo. Esas metas, y conforme vamos evolucionando decimos, no, es que estas metas fueron demasiado ambiciosas para mí, mi realidad, o estas metas fueron demasiado fáciles, las tenía para 3 meses y las logré en 2 semanas o algo así. A veces nos sorprendemos realmente de lo que podemos lograr en el largo plazo, porque subestimamos todo lo que podemos lograr en 1 año o en 2 años. Y bueno, definitivamente el resto pues tiene que ver mucho con cuidar el dinero, con ser muy frugal y con, aunque yo esté ganando bastante dinero en proporción a lo que yo gasto, pues no ser víctima como de la inflación al estilo de vida. Listo, yo ya tengo mucha plata, ahora puedo gastarme un montón de dinero en salidas a comer, puedo pasear todo el tiempo y gastar sin presupuestar o sin control y muchas otras cosas que aunque se ven y aunque la gente las percibe como, uy, sí, él es rico, en realidad nos damos cuenta que simplemente es una persona que gasta un montón y que no tiene control de sus finanzas en absoluto, porque está pensando con una mentalidad a corto plazo de que se puede morir en cualquier momento y pues no disfruto la vida. Entonces es un balance, porque tampoco es decir me guardo toda la plata y nunca disfruto un centavo, porque para eso estoy trabajando, para eso me estoy esforzando, para disfrutar. El equilibrio y la porcentualidad entre lo que yo gano y lo que yo disfruto tiene que ser algo que dinámicamente y de forma inteligente se ajuste con el tiempo, y ese es otro de los hábitos que
que yo tengo. Y ya digamos más hábitos personales, como por ejemplo la gestión del tiempo, la higiene del sueño, pues todo lo que tiene que ver con la alimentación, ejercicio, tomar agua y muchas otras cositas. Eva, se nos está acabando el tiempo, así que vamos a cerrar con unas preguntas rápidas. Acá la respuesta es blanco-negro, sí o no. ¿Qué te gusta hacer? ¿Cuál es tu hobby? Me encanta caminar. Digamos que no es un hobby normal, pero adoro caminar hacia todos lados, especialmente si hay vistas bonitas. ¿En qué te gastas la plata? Pues básicamente en lentes y cámaras. Soy un adicto a este mundo de la fotografía y el video. Mi esposa me dice, oye, pero ¿cuántos micrófonos más vas a comprar? Y yo no sé, pero es que hasta que no escuche ese sonido perfecto. Sí, qué cosa, ¿no? Si te ganaras la lotería, ¿qué harías con esa plata? Distribuirla entre mi portafolio de inversión, básicamente, que está compuesto de bienes raíces, de acciones y fondos de inversión y de criptomonedas. Simplemente en el porcentaje que tengo ahorita, todos mis ingresos que distribuyo mensualmente, lo haría igual. Listo. ¿Y a qué edad te quieres retirar? A los 40. Wow. ¿Estamos lejos o estamos cerca? Estamos a 7 añitos. 7 añitos. Bueno. Ya casi. Cuando llegué a las 40 y sí le dije a mi esposa, porque yo tuve esa época también, quería retirarme a los 40, y llegó esa época en donde podía estar en la casa, podía tomarme un whisky a las 10 de la mañana, bajar el desayuno con un whisky. Llega el momento en donde de tomar tanto margarita y de no hacer nada, pasas en un guayabo eterno y digo, no, hay que hacer algo, y te terminas inventando otra cosa, porque creo que el concepto de retirarse no siempre está aplicado a no hacer nada, ¿no? Sino realmente es poder disfrutar de las cosas que quieres a la hora que quieres, en el momento en que tú quieres. Total. Y porque no queremos que se vuelvan en noches de desenfreno y mañanas de ibuprofeno, dicen. Pues muchas gracias, de verdad genial. ¿Tienes Instagram? Sí, claro que sí. Bueno, si quieren de pronto hay algunos que otros tips sobre educación financiera y demás, exitofinanciero.oficial es la cuenta de Instagram. Pilas con los estafadores que están sacando montones de cuentas como impostores con números y cosas raras. Estoy luchando con Instagram para que me dé la verificación, pero bueno, ahí vamos. Instagram.com/exitofinanciero.oficial o simplemente buscan Éxito Financiero Oficial en YouTube, entran a mi canal y ahí está el link directamente. Ok, mejor vayan al canal de YouTube, que ahí encuentra el link. Aquí en este video, en la descripción, también les vamos a dejar el link de Sebas para su cuenta de Instagram y por supuesto para su canal de YouTube. Para quienes no lo conocen, den una mirada porque los temas que aborda son bien amplios, y si estás buscando ese camino de libertad financiera, de hábitos de ahorro, hábitos inteligentes de inversión, pues la cordial invitación para que visites el canal de Sebas, que se llama Éxito Financiero. Sí, señor. Claro que sí. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación, por tenerme aquí el día de hoy, y pues a todas las personas que nos vieron, y espero que esto les haya aportado un poquitico, que les haya dado algo de perspectiva y que sepan que siempre es posible lograr ese éxito financiero. Muchas gracias, gracias por tu tiempo. Y a toda la estimada audiencia, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de las notificaciones, porque es la forma más fácil que tenemos de dejarte saber cuando publicamos un nuevo contenido. Nos vemos en el próximo show. Chao, Juli. Chao, Sebas. Chao, Luis. Muchas gracias.